Gigantes, cabezas alongadas, el templo megalítico subterráneo más antiguo del mundo, los enigmáticos Cart Roots y muchos más misterios. Todos ellos reunidos en un grupo de islas en el centro del Mediterráneo. Hablamos de Malta. Comenzamos. ¿Qué tal? Buen día, amigos del misterio y de los enigmas. Para ser un grupo de islas en medio del Mediterráneo y a cientos de kilómetros hasta las costas de Italia o de Túnez, estas recogen todo tipo de misterios, de los cuales os hablaré a continuación. Navegando por mares. Para comenzar, os comentaré que los primeros pobladores y sus dataciones aproximadas nos llevan hasta los más de 7000 años de antigüedad. Aún así, la arqueología y algunos investigadores no se ponen de acuerdo con estas dataciones. Dataciones que ya de por sí nos sugieren cuestionar lo que la arqueología y la antropología, el estudio del origen y costumbres y culturas del ser humano, que según estos, nuestros ancestros no navegaban en barcos hace milenios. Pero he aquí una de las pruebas que hace 7000 años llegaron sus primeros pobladores, comenzando así los primeros viajes en pequeñas embarcaciones a las islas de Malta. Desaparición de esqueletos y pruebas. Como otras grandes obras de la antigüedad que nos ha descubierto la arqueología, el descubrimiento del hipogeo se debe a la casualidad. Fue en 1902 cuando se encontró esta auténtica obra maestra del Neolítico al perforar la tierra para construir unas cisternas. En este templo se encontraron nada más ni nada menos que 7000 esqueletos. Una parte de estos 7000 esqueletos hallados en la excavación del hipogeo y examinados por Themistocles Zammit en 1921 presentan deformaciones craneales como los ya conocidos cráneos de Paracas, de las que luego hablaremos. Pero el misterio surge cuando deliberadamente se hacen desaparecer estos 7000 esqueletos. Otras fuentes, como la revista National Geographic del año 1940, describe del cómo en una de las cavernas se hallaron más de 33.000 esqueletos y al parecer sacrificados. Más de 30.000 esqueletos hallados en una isla, comparándose con la exigua habitabilidad en todo el planeta. Los cráneos alongados. Otro de los misterios que se suman a esta isla es, y como no, el hallazgo de cráneos alongados. Otra vez, nos encontramos con este mismo proceso de alargar los cráneos, quizás para imitar a sus dioses, sumándose así más cráneos alongados repartidos por todo el mundo, como si en aquel remoto pasado los mismos dioses se compartían
en las muy diferentes culturas y civilizaciones. Algunos de estos cráneos sí aparentan una deformación artificial. Sin embargo, algunos de estos cráneos presentaban una alteración difoscefálea de aparente origen natural y que podrían ser señal inequívoca de su pertenencia a una raza diferente de las que habitaban las islas de Malta y Gozo, y que al parecer es el mismo caso que nos presentan los análisis de ADN de los cráneos alongados del Perú a mediados del 2016. Pero una vez más nos encontramos con este intento de evitar preguntas incómodas, pues algunos de estos cráneos que se encontraban expuestos en el Museo de Arqueología de Malta fueron, digamos que, cuidadosamente guardados en el sótano del museo. Si no se ven, no se conocen, y si no se conocen, los curiosos como nosotros no haríamos ninguna pregunta, quizás incómoda para alguno, y a veces sin respuesta. La Atlántida en Malta. Desde que los investigadores intentaron determinar la ubicación de la famosa Atlántida, y como era de esperar, muchos miran hacia Malta como esa posible y mítica Atlántida. Algunos arqueólogos locales, como el doctor Anton y el doctor Charles Ventura, consideran como un pasado de cataclismo en las islas y como el origen real del nacimiento de la leyenda de la Atlántida, cuya historia parece resurgir del número de reliquias del misterioso pasado megalítico de la isla. Recientemente, y gracias a la tecnología, se ha descubierto desde las vistas satelitales unas marcas en la península maltesa de Cagua, que conforman una serie de 3 perfectos círculos concéntricos, partidos por un eje recto desde el centro de los círculos hacia el exterior. El círculo exterior tiene unos 100 metros de diámetro y el eje está perfectamente orientado en dirección norte-sur. Seguro que a la mayoría de vosotros se os ha venido a la mente la famosa imagen de la Atlántida, narrada por Platón. Y no habéis sido los únicos, pues en los foros atlantes este lugar ha entrado a formar parte de los muchos que se disputan ser el lugar exacto de tan famosa ciudad. Gigantes en Malta. El maltés es el único idioma semético que se conserva aún en Europa, posiblemente de herencia árabe sobre un sustrato fenicio. Gantija se pronuncia casi como gigantilla en castellano, y el nombre tiene su origen en las leyendas medievales que atribuían la construcción de los edificios megalíticos de Malta a una extinta raza de gigantes. No son pocos los investigadores que a día de hoy siguen inspeccionando los túmulos y cavernas en busca de alguna prueba que evidencie la posibilidad de que en Malta hubo gigantes. Pero, ¿se han encontrado pruebas? Pues la verdad es que al parecer sí. Hace unos años un lugareño encontró lo que parecía ser un diente, pero era un diente inusual, más grande de lo habitual. Este lugareño, queriendo saber el origen de este diente, se lo cedió a un profesional, autentificando de que sí era un diente y por la proporción del diente debería pertenecer a un ser superior a los 2,5 metros. Este profesional, queriendo saber una segunda opinión, remitió el ejemplar del diente al Instituto de Arqueología de Malta, creo recordar, y como cabía de suponer aquella prueba, aquel diente desapareció, siendo a día de hoy una espera de unos resultados que nunca llegarán. Túneles por toda la isla.
Otro dato poco conocido es la construcción de diversos túneles y con diferentes niveles por todo lo ancho y largo de la isla. Esto me hace recordar aquella noticia que salió de los túneles que se habían encontrado desde cruzando casi toda Europa. Pero bueno, como es una noticia que a mucha gente no le interesa, pues bueno, simplemente ha quedado así, como una noticia más. Los templos y los hipogeos. Los hipogeos es un nombre que se le da o que se le ha dado a los templos sagrados que están bajo el subsuelo, siendo estos los de Malta y la isla de Gozo los primeros templos de toda Europa. Estos al parecer levantados para honrar a la diosa madre. Se han descubierto decenas de templos megalíticos, la mayoría de pequeñas dimensiones. El primer gran centro ceremonial con planta lobulada y altares de piedra lo encontramos en Gantija, en la isla de Gozo. Algunos de estos templos megalíticos de Malta forman parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad, como los de Taishien, Agar Khan o el hipogeo de Al-Saflieni. Los misterios se suceden al averiguar que, por ejemplo, en el templo subterráneo, que posee diferentes niveles, los inferiores están cerrados al público. Y la pregunta es ¿por qué? Otro de los templos, la fachada principal, está construida con enormes bloques de piedra. Una de estas moles es un megalito de más de 5 metros de altura y con 20 toneladas de peso. Lo cual nos lleva a cuestionar y preguntarnos, otra vez, sobre aquel conocimiento ya perdido del proceder de las piedras, cómo se cortaban, cómo se trasladaban y se izaban. Todo un misterio. Los enigmáticos Karl Roots, un enigma arqueológico que trae de cabeza a los investigadores de todo el mundo desde hace años. Los apodados Karl Roots, surcos de carro, se estima que la datación de estos surcos ronda los 12.000 años de antigüedad. Estos surcos milenarios en las rocas se encuentran en muchos puntos del planeta, como puede ser Libia, Francia, España, Grecia, Sicilia. Los carros son una serie de surcos o caminos de profundidad y ancho variable que recorren casi todos los rincones de la orografía del archipiélago maltés, sin mucho orden ni concierto. Pese al nombre tan gráfico con el que se los conoce, la teoría de que estos surcos fueron creados por el paso continuado de carros o algún otro medio de transporte, como pueden ser trineos o carros de una sola rueda, bueno, no es más que una hipótesis. Los canales tienen forma de V o de U y su profundidad media ya de los 8 a los 15 centímetros, aunque en muchos puntos superan los 60 centímetros de profundidad y en otros apenas una suave marca superficial. Los surcos suelen recorrer el terreno en pares paralelos. Algunos de estos caminos están claramente relacionados con las antiguas canteras de la isla. El caso más claro está cerca de la ciudad de Rabat, en la isla de Gozo. En algunas imágenes se ve claramente que estos caminos fueron usados para sacar de las canteras los bloques de piedra, aunque no queda claro hacia dónde fueron dirigidos posteriormente los bloques. No todos los surcos están relacionados con las canteras ni con los templos o construcciones megalíticas de las islas, ya que estos transcurren por lugares que no llevan a ningún sitio en concreto, acabando en algunas ocasiones en abruptos acantilados, adentrándose en el mar Mediterráneo hasta grandes profundidades. Si tenemos en cuenta que estos caminos en algunas ocasiones se adentran en las profundidades del mar, se debería dar por sentado que aparecieron cuando el nivel del mar estaba mucho más bajo, con lo cual casi que doblamos su antigüedad y nos vamos a la época de la última glaciación, hace unos 10.000 años. A estos 10.000 años hay que sumar el tiempo suficiente para que la erosión forme el surco, con lo cual podemos imaginar un total de 11.000 a 12.000 años
de antigüedad. Todo un misterio. En esta ocasión, queridos amigos, y como habéis podido observar y escuchar, os he hablado de los muchos misterios de Malta. Por esta isla han pasado infinitud de pueblos, fenicios, griegos, romanos, árabes y entre muchos anteriores. Incluso los últimos hallazgos dan que pensar que la civilización atlante pasó por aquí en una época pretérita. Todas ellas dejando un poco de cada una, como su cultura, sus legados y sus conocimientos, y sobre todo, estos misterios. Sin lugar a dudas, muchos de los misterios se hacen cita y se recogen en unas pequeñas islas en el centro del mar Mediterráneo. Unas islas que nada tienen que envidiar sobre los enigmas que sus tierras poseen. Muchas gracias, amigos del misterio, invitándoles a que se unan al grupo en Facebook Unidos por el Misterio y a la fanpage de Unidos por el Misterio. Hasta pronto.